Hola, bona tarda a tothom. En nom de la Fundació La Caixa us volem donar la benvinguda al Caixa Fòrum Macaya, centre de divulgació i coneixement en l'àmbit de les ciències socials i les humanitats. Avui iniciem el cicle de conferències Desglobalització o Reglobalització. Està coorganitzat per l'Observatori Social de la Fundació La Caixa i el FIDOB i es portaran a debat els dos eixos econòmics principals que defineixen cap a on va el procés d'integració dels mercats de béns, serveis i capitals que han caracteritzat la globalització. La conferència d'avui, la reconfiguració del comerç internacional. Què diuen les dades sobre la globalització? Es complementarà amb una altra sessió el proper 16 de novembre a la mateixa hora. Recordar-vos que teniu tota la informació de les nostres activitats al web del Caixa Fòrum Macaya. I ara dono la paraula a Víctor Burguete, investigador sènior del FIDOB, qui presentarà i moderarà la sessió d'avui. Gràcies per la vostra assistència. Hola, muy buen día a todos. Buenos días a todos. Haremos la sesión en castellano por diferencia a los ponentes que tenemos hoy aquí. Queremos hacer este ciclo de desglobalización o reglobalización, ¿no? Para indagar un poco hacia dónde vamos. Y para ello pues, tenemos dos sesiones. En la sesión de hoy que abordaremos la reconfiguración del comercio internacional y en la siguiente sesión del jueves de la semana que viene abordaremos la parte más financiera de los aspectos de la globalización. Pues en los últimos años, ¿no? Hemos tenido unos shocks extraordinarios en economía, sobre todo si pensamos en el impacto que ha tenido el COVID en las cadenas globales de valor, o si pensamos en el impacto que ha tenido la guerra en Ucrania en los mercados de materias primas, en el aprovisionamiento energético y todos los cambios que ha habido a partir de ahí. Y todo ello en un contexto de una elevadísima incertidumbre geopolítica, ¿no? No solamente por los efectos derivados de la guerra de Ucrania, sino también por el contexto de competencia estratégica entre Estados Unidos y China. Por ello, ¿no? Pues para abordar los cambios que se están produciendo en el comercio internacional y en la forma que tenemos de interrelacionarnos entre las distintas economías, contamos hoy aquí con dos ponentes extraordinarios. Tenemos a Irina Balteanu, economista senior del Banco de España, es doctora en Economía por la Universidad de Florencia, tiene experiencia en el Banco Central Europeo, donde recientemente ha sido coautora de una publicación muy significativa sobre la autonomía estratégica y en dónde estamos y a dónde vamos en la globalización y qué herramientas está desarrollando Europa para situarse en este nuevo contexto. Por otro lado, tenemos a Federico Steinberg, economista, analista, investigador principal del Real Instituto Elcano, doctor por la Universidad Autónoma de Madrid. Es además, voy a decirlo correctamente, asesor especial del Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell. También ha sido consultor para el Banco Mundial, ha trabajado en la Oficina Ejecutiva del Secretario General de las Naciones Unidas y es un reconocido experto en temas de política económica, de finanzas y de los temas que vamos a tratar hoy. Por este motivo, les doy la bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Por estar aquí con nosotros. Y un poco la estructura de la sesión de hoy, queríamos que fuera lo más interactiva y amena posible. Y para ello hemos organizado dos rondas de preguntas que las haré alternativamente a Irina y a Federico. Por favor, animaos también a responderos entre vosotros y dinamizar la sesión. Y luego habrá esto durante más o menos los primeros 50 minutos y luego haremos un turno de preguntas pues, para que tengáis más protagonismo y podáis pues, abordar vuestras dudas y cuestiones con los expertos que tenemos hoy. Sin más preámbulos, Irina, desglobalización, reglobalización, friendshoring, reshoring, nearshoring. Hay multitud de términos y análisis sobre los cambios que está experimentando la economía global. ¿Dónde estamos y hacia dónde va la globalización? ¿Qué dicen los datos?
Pues bueno, primero muchas gracias, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Y os digo que de momento los datos no dicen mucho, porque es demasiado temprano para ver el efecto de todos estos movimientos con nombres exóticos que mencionas en los datos hard, digamos, en los números, ¿no? Entonces, de momento lo que tenemos son datos cualitativos que recogemos de las encuestas de las empresas, ¿no? Sabemos que más empresas, pues un mayor número de empresas se está planteando hacer reshoring, friendshoring, nearshoring, que se están planteando relocalizar su producción o parte de su producción. ¿Quieres explicar los conceptos? Bueno, a ver, pues empezamos. Bueno, nearshoring, en general, relocalización se refiere a la decisión de una empresa de cambiar de sitio de su producción, una parte o la totalidad de su producción. Luego, nearshoring se refiere a mover esta producción en países más cercanos geográficamente. Puede ser más cercano a donde está localizado la empresa o más cercana al país de la venta de productos de las empresas. ¿Qué más? Friendshoring se refiere a mover parte de la producción de la empresa en países más próximas desde el punto de vista político, digamos, ¿no? Por esto lo llamamos friendshoring, ¿no? Movemos producción a nuestros amigos, digamos, ¿no? Y luego relocalización se refiere a traer la producción que antes hacíamos fuera a nuestro país donde tenemos, digamos, el headquarters, ¿no? Estos son los términos, ¿no? Entonces, obviamente que más y más empresas se plantean mover parte de su producción a casa, en casa de amigos, cerca, pero todavía estamos en un momento, digamos, de incertidumbre y de planes. No vemos estas decisiones en los datos de flujos comerciales, por ejemplo. Y por esto digo que de momento para hacer un análisis, nosotros nos basamos en las respuestas que las empresas dan en las encuestas, ¿no? El Banco Central Europeo, otros bancos centrales nacionales tienen sus encuestas periódicas a empresas y empezamos más y más a preguntar: ¿tenéis intención de mover parte de vuestra producción a casa o en otro sitio? ¿O tenéis intención de diversificar vuestros proveedores de inputs, por ejemplo? Y tenemos sus respuestas, ¿no? Y entonces lo que observamos, obviamente, es que en los últimos años ha aumentado el número de empresas que se plantean tomar alguna de estas medidas. Ya anterior a la guerra de Ucrania e incluso anterior de la pandemia había un trend hacia relocalización, digamos, ¿no? Empezado ya en 2017, cuando empezó la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Pero obviamente este trend ahora se ha acelerado. Y no solo esto, pero también han empezado a interesar a las empresas los factores geopolíticos. Si antes las empresas movían producción, operaciones para ahorrar, para bajar costes, para encontrar un determinado tipo de mano de obra,
ahora a las considerantes de natura geopolítica o geoestratégica vemos claramente cómo cobran importancia en las respuestas de las empresas. Esto uno. Luego, esto me refiero sobre todo a las empresas europeas, ¿no? Entonces, de momento, lo que tenemos son planes e intenciones. Es demasiado temprano para ver cómo se va a materializar al final esta... Dime. No, sí. yo voy a hacer una... Si puedo... Por favor. Además, creo que ahí hay un tema... Sí, lo que está cambiando fundamentalmente, yo creo que es lo que solemos llamar en economía política, cuáles son las ideas hegemónicas sobre lo que es o no conveniente desde el punto de vista de lo lejos que tengas a tus suministradores o lo peligroso que sea la interdependencia. Es decir, lo que tenemos es, en general, cuando vemos los grandes ciclos, yo tengo la impresión de que cuando en 2050 escriban libros de historia económica de los últimos 150 años, van a decir que aproximadamente, yo diría entre 2008, la crisis financiera, y esta década que estamos, se produjo un cambio desde una visión de que la globalización es maravillosa, la hegemonía de las ideas neoliberales, podemos llamarlo, la interdependencia siempre es beneficiosa y nunca es peligrosa, la interdependencia nunca es un arma arrojadiza, dada una serie de shocks, como has mencionado, pero yo diría que empiezan con la crisis financiera, también la guerra comercial de Trump con China, y sobre todo la sensación de vulnerabilidad que han tenido las sociedades europeas claramente, pero también las Estados Unidos u otras, pues de que, oye, depender de las mascarillas chinas o del paracetamol chino es una cosa que no me puedo permitir, ¿no? Del just in time al just in case hemos pasado, ¿no? Y por lo tanto estamos, yo creo, en un cambio de paradigma ideológico sobre las bondades, y ahí hay un trade-off importante, porque si lo tengo que tener más cerca o lo tengo que tener solo en los amigos, va a ser más caro. Entonces la decisión que están tomando las empresas es, ¿quiero más seguridad aunque sea más caro? ¿Cuál es la decisión fundamental que va a tomar la Unión Europea en los próximos meses? ¿Si seguimos importando coches eléctricos de China o no? No sé si sabéis que las exportaciones de coches eléctricos de China se han disparado, tecnológicamente ya están a la vanguardia, y nosotros tenemos que decidir, nosotros, Unión Europea, la Comisión ha empezado un procedimiento antidumping para decidir si nos conviene seguir comprando coches eléctricos chinos que son más baratos que los que hacemos aquí, o eso va a suponer que desde el punto de vista industrial nos vamos a quedar atrasados, que con las baterías nos va a pasar lo que nos pasó con los paneles solares hace 15 años y que por lo tanto, aunque sea más caro, mejor lo hacemos nosotros. Y luego la pregunta será cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que primero cambian las ideas dan cambios en las políticas, más aranceles, control de exportaciones, sanciones, etcétera, y eso después aparecen los datos, que es lo que estás mencionando, que todavía no lo vemos. En los datos lo que vemos es que el pico de la globalización, corrígeme porque tú estás más sobre los datos, fue aproximadamente en 2007-2008. Pero claro, eso es comercio sobre el PIB global, ¿no? Lo que pasa es que eso hay que desagregarlo. Es decir, el comercio de servicios sigue acelerado. El movimiento de personas y el turismo post-COVID sigue acelerado. El comercio manufacturero ha bajado. Y luego puede suceder que dentro del friendshoring, nearshoring, yo comercie menos, que es en lo que estamos los europeos y los estadounidenses, que lo llamamos de-risking, que es la otra palabra de moda. No queremos decir decoupling, queremos decir de-risking, que es depender menos en las cosas que me afecten más, que para los estadounidenses es nada de conexión en los temas tecnológicos, bloqueo de la exportación de semiconductores y de la inteligencia artificial hacia China para que ellos no puedan subir, y los europeos, que tenemos una visión un poco más benigna, es, bueno, solo en aquello que podamos considerar demasiado peligroso, ¿no? Antes de pasar vale, al cómo, que me sigue. vamos a ver, Sí. acabar de ver dónde estamos. Perfecto. Y ahora vamos Listo. al cómo, si te parece. Sí, no, bueno, no, no te he corregido porque es verdad, el auge de la globalización fue justo antes de la crisis financiera, y luego ha empezado un proceso, digamos, de otro término, slowbalization, que es una ralentización de la globalización, sobre todo de los flujos comerciales de bienes. Efectivamente, los flujos comerciales de servicios están aumentando, ¿no? Pero desde el punto de vista, digamos, europeo, hemos llegado a un reconocimiento, digamos, de las vulnerabilidades que tenemos, ¿no? Y esto
diría que es más importante casi para la Unión Europea que para los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tenéis que pensar que durante muchas décadas la Unión Europea se ha beneficiado muchísimo del comercio internacional y está mucho más integrada en los flujos comerciales internacionales que los Estados Unidos. Los Estados Unidos es un país más cerrado, ¿no? En cambio, la Unión Europea es más abierta. Pero la otra cara de la integración y de los beneficios de comercio es la dependencia. Y en el actual contexto geopolítico, esta dependencia implica vulnerabilidad. Y aún más para la Unión Europea, porque, digamos, un poco en contraste con los Estados Unidos, la Unión Europea tiene, digamos, proyecta menos influencia geopolítica, ¿no? un clout geopolítico menor que los Estados Unidos. Está menos al centro de algunas infraestructuras críticas o está menos al centro del sistema financiero internacional como los Estados Unidos, ¿no? Entonces, en este contexto, la Unión Europea es vulnerable, ¿no? Y, por ejemplo, en el Banco de España mencionabas este informe de autonomía estratégica. Lo que hemos querido ver es, hemos cogido las dependencias y las exposiciones comerciales y financieras de la Unión Europea y hemos querido ver pues, cuánto de vulnerable es la Unión Europea. Y, por ejemplo, hemos visto que estamos muy dependientes de, por poner un ejemplo, las así llamadas materias primas críticas, que son materias primas de vital importancia para la transición ecológica, para el proceso de digitalización y importamos la mayoría de estas materias primas, ¿no? Y bueno, tenemos el ejemplo de energía y de semiconductores ya son conocidos, ¿no? Y entonces ahora se trata, ¿no? digamos, de risk, ¿no? De ver cómo reducir estas vulnerabilidades. Ideal sería diversificando más que protegiendo más, pero entramos en la parte de políticas y creo que aquí Federico no, tiene pero justamente ese es el enfoque europeo, ¿no? Queremos, lo que yo diría efectivamente es que para bien o para mal, la geopolítica le ha hecho una OPA a la economía. Es decir, el mundo de los años 90, de los años 2000, la economía era, incluso los economistas colonizamos un poco otras ciencias sociales, dijimos, todo es análisis coste-beneficio, todo es mirar, calcula cuánto es análisis racional. Bueno, pues si uno mira los últimos años de la economía internacional, pues ha habido por lo menos 3 cosas que clarísimamente son pésimas ideas económicas y sin embargo se han hecho. Una es el Brexit, que es que económicamente es un desastre y estaba claro que lo era, y ahora los británicos lo están experimentando. Si queréis entramos en los detalles, pero se hizo por motivos no económicos, porque, bueno, lo que bien conocemos. La guerra comercial entre China y Estados Unidos consiste en que Estados Unidos en la etapa de Trump le puso un montón de aranceles a China que la administración Biden no ha quitado y China contestó con aranceles equivalentes, igual que la expansión del comercio crea riqueza, pues los aranceles o la desglobalización destruye riqueza, ¿no? De hecho, hay un informe del Fondo Monetario que dice mucho cuidado con esto de la desglobalización porque si la lleváramos a unos extremos significativos, el PIB mundial podría caer, ellos calculan una media del 7%, que es más o menos como si quitáramos la economía de Francia y de Alemania del mundo. Es una cantidad enorme, ¿no? Pero quiero decir, la guerra comercial entre China y Estados Unidos estaba claro que iba a ser mala para Estados Unidos y iba a ser mala para China, pero como Trump tenía una mentalidad neomercantilista y de equilibrio de poder y no de economista de que el comercio es bueno para todo el mundo, como iba a ser peor para China que para Estados Unidos, entonces lo hizo. Y así ha sido. El consumidor americano ha perdido y el consumidor chino ha perdido más. Y el conjunto del mundo ha perdido en términos de eficiencias también.
Y la tercera es la invasión rusa de Ucrania, pero evidentemente, como sabemos, es un desastre económico, humanitario y de todo tipo, sobre todo para Ucrania, pero también para Rusia, que ahora tiene un montón de sanciones y que está aguantando bastante bien, porque todo lo que llamamos el sur global no sigue esas sanciones, pero está tocado. Y por lo tanto, eso de que pensemos que la economía, digamos, dicta las políticas, pues está puesto entre comillas, ¿no? Y aquí tendríamos que entrar en ese contexto en cómo reaccionan las distintas potencias a esta nueva realidad. Y los europeos, que como bien has mencionado, que tenemos en el ADN el comercio, de hecho el proyecto de integración europea lo hemos empezado por el comercio, porque si lo empezábamos por la política no llegábamos, ya lo sabíamos, y en esas estamos, ¿no? Nosotros decimos, bueno, queremos preservar la apertura, queremos resucitar el sistema de reglas, que es la otra cosa que se ha caído y por eso la geopolítica pesa más, ¿no? Hemos pasado de lo que a veces llamamos el orden liberal multilateral basado en reglas, visualizado en la Organización Mundial del Comercio o en otros tratados, a que se lo saltan a la torera, algunos más, otros menos, Estados Unidos más, China depende y nosotros lo intentamos preservar. Pero queremos resucitar el sistema multilateral y si eso no es posible, queremos completarlo o sustituirlo parcialmente con acuerdos comerciales con otros, ¿no? Entonces, hemos negociado uno con Mercosur, que ojalá se ratifique, lleva atascado un tiempo, es una de las prioridades de esta presidencia de la Unión Europea. Estamos negociando con India, estamos negociando con Australia, que tiene muchos minerales críticos. Lo que pasa es que el otro día hubo una noticia de que las negociaciones se habían encallado un poco. Hemos hecho uno con Japón, con Canadá, es decir, hemos actualizado el de México, es decir, queremos tener menos riesgos a través de más proveedores y más diversificación de los suministros. Y hay un montón de informes que te dicen que eso es una buena idea, porque los europeos nos gusta argumentar, pero no es la única manera. Estados Unidos no ha firmado un acuerdo de libre comercio desde hace unos cuantos años y no va a firmar ninguno. Yo estoy viviendo en Washington ahora, en los próximos años, y sería raro que en las próximas, no me atrevo a hablar de décadas, ¿no? Pero vamos, con Biden no, y como Trump sea presidente en el 2024 en noviembre otra vez, por supuesto que tampoco. Ahí vamos a tener aceleración de la desglobalización. ¿Por qué? Pues porque en parte Estados Unidos tiene la virtud de que tiene mucho más de todo. Es decir, Estados Unidos es una economía que si uno la saca del planeta Tierra y se la lleva a Marte, solo cambia un 10-11%, que son las importaciones sobre PIB. Si sacas a la Unión Europea y te la llevas a Marte, cambia mucho más, y si sacas a Irlanda y te la llevas a Marte, pues es todo comercio, y encima es todo multinacionales extranjeras, ¿no? Entonces, depende un poco. Y China está dándose cuenta de que hay una estrategia, digamos, de arrinconamiento agresiva por parte de Estados Unidos, y otro tema es si nosotros los europeos nos alineamos más con ellos o no, que lo hablaremos después, y por lo tanto China está intentando dejar de ser dependiente de otros. Esto viene de cuando en la crisis financiera China se dio cuenta que su modelo exportador no aguantaba cuando nosotros crecíamos menos y les comprábamos menos cosas, y modificarlo para que nosotros seamos más dependientes de algunas cosas que solo tienen ellos, que son muchos de estos minerales críticos, y jugar con eso. Habréis visto que restringimos las exportaciones de algún mineral que los nombres nunca me acuerdo, galio, germanio, etc. Y te quito eso si no haces determinadas cosas que yo quiero. Y luego, en el campo más puramente geoeconómico, esa tensión también se está jugando con las decisiones que tienen que ver con la tecnología, porque en la tecnología sí que vemos que la ruptura de la globalización está clara entre Occidente y China al menos, y no está muy claro dónde está lo que llamamos el sur global. Es decir, la decisión de ¿tú tienes Huawei en el 5G de tu país o no? Si tú eres muy amigo de Estados Unidos, no lo tienes porque Estados Unidos te lo prohíbe. Y los británicos, después del Brexit, no tienen 5G en Huawei. Y eso, pues ¿qué pasa? Que el 5G de Huawei es más barato que otros, y como los chinos hagan un 6G o un 7G en el Huawei, si tú no tienes Huawei, pues te vas a quedar descolgado. Porque la verdad es que son más avanzados. Con el argumento de no lo debes tener porque te pueden espiar. Otros países, pues sí lo tienen. Los europeos estamos todavía tomando las decisiones, el core, la periferia, etc. Pero ahí, yo creo, en la parte tecnológica es donde, y las decisiones más recientes de que Estados Unidos ha prohibido exportar semiconductores, muchas de las discusiones sobre la invasión eventual o posible de Taiwán por parte de China tienen que ver con que la industria de semiconductores de Taiwán es muy potente, y ahí es donde además hay una batalla regulatoria, ¿no? No entro mucho en esto, pero digamos el tecnoautoritarismo de China, el tecnolibertarismo
proteccionismo de Estados Unidos, no hay regulación, y los europeos que decimos la tecnología hay que regularla con ciertos valores porque si no Facebook puede hacer que las elecciones sean manipuladas, ¿no? Cosa que hay mucha preocupación en Estados Unidos sobre las próximas elecciones y estos temas, ¿no? Así que la geopolítica entra muy claramente. Déjame indagar un poquito más sobre cómo hacemos esa estrategia de reducción del riesgo, ¿no? Porque has comentado, ¿no? Idealmente, ¿no? Pues, diversificamos proveedores. Fantástico, ¿quién puede estar en principio en contra de ellos? Sobre todo si no es a un precio desorbitado. Pero la realidad es que la propia Unión Europea tiene unas dificultades extraordinarias para crear nuevos acuerdos comerciales, y porque además los nuevos acuerdos comerciales no solamente son de bienes, sino que incluyen otras partes que tienen unos procesos de ratificación extraordinariamente complejos. Cuando vemos cómo se está haciendo este proceso de reglobalización, no solamente es a través de diversificación de proveedores, sí, que digamos la parte que comentaba antes de luego hacia países amigos, ¿no? Friendshoring, países cercanos, reshoring. Ahí México es de los pocos países que más están viendo beneficiados. Cuando hablamos de reshoring hacia países, pues a lo mejor Estados Unidos un poquito más, pero en Europa la evidencia es bastante mixta, y aquí quiero entrar. ¿Cuáles son los instrumentos? ¿No? Porque las políticas industriales que se están desplegando en los diferentes países para fomentar la relocalización precisamente de estas tecnologías. Puede ser un poquito más provocador, y hasta qué punto es que queremos reducir una vulnerabilidad respecto a China, o también lo que se está mostrando es una pérdida de competitividad muy importante que han tenido las economías desarrolladas, sobre todo, por ejemplo, Europa, a través del incremento de los costes energéticos por la guerra de Ucrania. Una decisión, la de desvincularte geopolíticamente, puede tener todo el sentido del mundo, pero unos costes energéticos que se traducen a una menor producción industrial, pérdida de exportaciones, etc. Entonces, ¿cómo se combina, ¿no? Es decir, más allá de la diversificación, cuando miras cómo se están llevando las estrategias, ¿qué habría que hacer? ¿Cómo se puede llevar para no acabar en un proteccionismo? ¿Qué herramientas debemos desplegar para hacer esta reducción del riesgo, incorporar estos elementos geopolíticos? Porque es innegable que el contexto geopolítico ha cambiado, de tal manera que la Unión Europea no acabe en una situación insostenible. Irina. No, estaba pensando, hablando sí, de datos y de evidencia, ¿no? Por ejemplo, vemos, he dicho que es demasiado temprano para ver consecuencias, ¿no? de estas decisiones de las empresas y de las políticas, pero sí que tenemos un ejemplo en los Estados Unidos. Hay un estudio hecho por dos economistas en los Estados Unidos que muestra que desde 2017 China sistemáticamente ha perdido cuota de mercado en los Estados Unidos, en las importaciones de Estados Unidos, y los principales beneficiarios han sido México y Vietnam, ¿no? Y ellos atribuyen pues estos cambios y estos movimientos han tenido lugar dentro de categorías de productos, entonces no son, digamos, no se deben a un cambio de la composición de las importaciones. Entonces, estos autores pues atribuyen este cambio a las políticas proteccionistas de comercio impulsadas por Trump, ¿no? Pero hay también una cosa, hablando de nuevo de datos, lo que vemos, lo que no vemos. Lo que ven ellos en términos de flujos comerciales es, digamos, la exposición directa, ¿no? Pero hay una cosa más desconocida, digamos, que es la exposición indirecta. Y la pregunta es, ¿en qué medida, por ejemplo, Estados Unidos ha conseguido reducir dependencia de China en algunos productos? Pensando, por ejemplo, que hay evidencia de que la inversión directa extranjera de China hacia México ha aumentado mucho, ¿no? Entonces,
Estas medidas a veces consiguen, digamos, una reducción de la exposición directa en términos de flujos comerciales que vemos en los datos, pero luego si los chinos, en lugar de enviar directamente el producto a Estados Unidos, compran alguna empresa en México y de ahí envían los productos en los Estados Unidos. Que estamos encareciendo las importaciones, estamos consumiendo más caro, pero la dependencia no acaba. Simplemente los chinos, en este caso cuando hablamos de China, o la dependencia, entran por la puerta trasera. Exacto. No podemos cuantificar cuánto es, cuánto no es, pero que es un fenómeno, lo y eso tenemos. está pasando, aunque los datos son más dudosos todavía, con las sanciones a Rusia. Es decir, hay mucha gente que Rusia está terminando vendiendo sus productos en mercados que en principio hemos dicho que no vamos a comprar porque los vende a través de terceros, ¿no? Pero intento ir a la pregunta que has hecho, que es un poco también la pregunta del millón, y sobre todo porque los europeos, reconozcámoslo, lo tenemos un poco más complicado en este panorama. Y lo tenemos más complicado por una razón muy sencilla, que no somos una unión fiscal y una unión política. Y por lo tanto, muchos de los instrumentos que tienen Estados Unidos y China, nosotros no los tenemos. Y a mí me encantaría que los tuviéramos. O sea, que en eso podemos debatir cuáles serían y qué significa, ¿no? Pero básicamente lo que tenemos es el retorno de la política industrial, ¿no? Así como a mí me gusta mucho, como he mencionado antes, el tema de cuáles son las ideas dominantes en cada economía, en cada sociedad, en cada momento. En los años 80 y 90, política industrial era equivalente a una palabrota que no se debía mencionar porque era malgastar el dinero, porque el mercado sabía en lo que había que invertir y ya está. Y hoy día, el que no hace política industrial no se ha enterado de lo que va la película, se va a quedar sin semiconductores, sin cloud, sin nada, ¿no? Sin industria. Entonces, hay que, yo creo, también entender que China siempre ha hecho política industrial, esto no es nuevo, el modelo, digamos, de subvenciones y de apoyo del conjunto de... Es decir, en China es muy difícil dilucidar qué es sector público y qué es sector privado. Es muy complicado. La mayoría de las categorías que nosotros tenemos en Occidente sobre cómo funciona la economía en China no funcionan igual. Y eso hace que China sea muy difícil de regular con las normas que tenemos nosotros y, por ejemplo, en la OMC, muchas de las cosas que hace China, que nosotros claramente son competencia desleal o son falta de reciprocidad, nosotros abrimos nuestro mercado, pero ellos no, pues ellos no están violando la norma de la OMC, porque es que la norma no se escribió pensando que había una economía como China tan grande y tan intervenida y tan compleja, ¿no? Entonces, los chinos siempre lo han hecho y en algunos aspectos les ha ido muy bien. También China ha demostrado, para sorpresa de Occidente, que un sistema autoritario puede ser muy innovador, ¿no? Yendo a la vieja lógica de la Guerra Fría, ¿no? Estados Unidos con sus capacidades y la idea liberal pues va más adelante y los científicos rusos eran muy buenos en alguna cosa, pero tal. Bueno, pues China en algunas cosas está a la vanguardia de innovación y gracias a sus apoyos, ¿no? Lo vimos con los paneles solares, ahora está el tema de las baterías, vehículos eléctricos, la parte de inteligencia artificial más vinculada al control de la población, los sistemas de pago, etcétera. Estados Unidos es el que ha pegado un giro muy importante, ¿no? Porque hay que entender, yo creo, que lo que se llama ahora el Bidenomics, que es la política económica de Biden, ¿no? A lo mejor os acordáis del Reaganomics, que era la de Ronald Reagan de los años 80, ¿no? Pues ese es un palabra que se usa mucho en Washington. Pues digamos, la política económica de Biden tiene dos objetivos principales. Parar a China, y en eso están de acuerdo con los republicanos, es lo único con lo que están de acuerdo demócratas y republicanos, que China es la mayor amenaza a la hegemonía estadounidense de la historia, mayor que lo que fue la Unión Soviética, y hay que pararles, o con aranceles, o que no tengan la tecnología, etc. Y el segundo elemento es que precisamente por lo que tú has mencionado, que es el peso de los bienes chinos que destruyeron la industria americana, ¿no? Lo que llaman la vieja fábrica de automóviles, de Detroit y estas cosas, pues hay una serie de votantes que solían ser clase media, que se quedaron sin trabajo y se enfadaron mucho y se fueron a la extrema derecha. Entonces, el Bidenomics también consiste en... a los economistas tendemos a pensar siempre que estos temas de desigualdad o de trabajadores que se quedan en la cuneta tienen más que ver con la tecnología que con el comercio. Hay un cierto consenso, pero da igual. En el debate público americano, la globalización también era culpable, entonces hay que proteger un poco con aranceles y hay que reindustrializar el país para conseguir darle trabajos dignos a esas personas que sobre todo son
empleados que no son universitarios, ¿no? O sea, que no tienen esa formación, digamos, más cara o más, porque Estados Unidos la universidad es carísima, y que la esperanza de Biden es, con esa protección y esa vuelta de la industria, van a volver a ser de centro, ¿no? Y van a volver a votar a los demócratas, ¿no? ¿Y eso cómo lo han hecho? Pues con una cosa que se llama la Inflation Reduction Act, que no sé si habréis oído hablar, es un paquete de subvenciones enorme, bueno, de 369.000 millones de dólares sobre el papel, pero que podría ser mucho más porque no tiene techo. Y es, por ejemplo, todo el que se quiera comprar un coche eléctrico tiene una subvención de 7.500 dólares, automáticamente. Y además se lo quita de la declaración de la renta. Es muy rápido. Y entonces, además, los coches que sea a ser posible fabricados en Estados Unidos. Y luego Biden ha hecho un pequeño giro que a Europa nos gusta mucho, que es que en los temas de cambio climático sí que han decidido que van a invertir. Entonces han metido muchísimo dinero en inversión en hidrógeno, baterías, electrificación, paneles solares, con este objetivo de volver a tener una industria fuerte, ¿no? Y los europeos, pues estamos un poco sin instrumentos. Es verdad que si miramos los números, el Next Generation EU, los fondos europeos, el Fit for 55, que es el paquete, digamos, climático de la Unión Europea, tiene mucho dinero, pero tardamos más en desembolsarlo. Hay discusiones sobre si se va a ir a este país o a este otro país. Hay muchísima... El sistema americano es más rápido, ¿no? Burocracia en accesar estos fondos. Y luego hay una cosa muy importante. Como no es dinero euro, o sea, lo que le pasa a la Unión Europea es que nosotros no emitimos eurobonos de manera permanente, ¿no? Entonces no podemos hacer emisión de deuda europea para financiar lo que llamaríamos bienes públicos europeos, la transición energética en Europa, la reindustrialización en Europa, el sector de defensa europeo, si decidimos que lo necesitamos para los temas de Ucrania. Mientras que los estadounidenses sí tienen la emisión de deuda pública americana, que además es una herramienta geopolítica también, que luego seguro que hablamos un poco más de esto, pero fundamentalmente nos vemos un poco cojos, ¿no? Entonces estamos un poco a la carrera porque, digamos, nos ha pisado con el pie cambiado. Nosotros éramos más liberales, más papistas que el Papa, ¿no? Pues, digamos, de alguna manera, y entonces este cambio de, vale, ahora hay que intervenir, y ahora hay que hacer política industrial, y ahora a lo mejor algunos aranceles sí, nos está descolocando un poco. Entonces vamos un poco a trompicones. Estamos haciendo cosas, ¿no? Tenemos, bueno, podemos hablar de instrumentos, tenemos un arancel verde, el CBAM, el Common Border Adjustment Mechanism, hemos sido los primeros, que decimos, si quieres vender aquí productos más contaminantes, tienes que pagar un arancel. Esto es incompatible con las normas de la OMC seguramente, aunque nosotros decimos que no, pero los países en desarrollo lo han llevado a la resolución de conflictos, a ver qué pasa. Tenemos una cosa nueva que es el instrumento anticoerción, que es que si alguien, por ejemplo, si China decide boicotear los productos de Zara, ¿no?, porque le apetece, pues no había un instrumento con el que la Unión Europea pudiera responder. Lo hemos creado ahora. Después hay un instrumento nuevo también que es el antisubvenciones, es decir, cuando empresas extranjeras que tienen subvenciones operan en el mercado interior, pues tienen ventaja sobre las empresas nuestras que están sometidas a las reglas de competencia dentro del mercado interior y a las normativas de ayudas de Estado. Pues hemos hecho una nueva normativa. Y luego hemos hecho una normativa de lo que se llama el filtrado de las inversiones extranjeras. Desde hace poco nos tomamos muy en serio que hay determinadas inversiones que podemos decidir que no queremos que vengan. Esto, en la lógica de los años 90 de la hiperglobalización, nunca hubiera ocurrido. Y luego también, y ahí los americanos han ido más lejos, nosotros no sé si nos vamos a atrever a hacerlo y no sé si es una buena idea. En Estados Unidos, por primera vez, otra cosa que sucede es que en la administración actual las empresas mandan poco tienen mucho menos llegada y menos acceso a las decisiones de las políticas, y lo que han decidido los estadounidenses es que van a prohibir que inversiones estadounidenses en China en sectores que ellos consideren súper importantes, que son semiconductores, inteligencia artificial y computación cuántica, estos tres, que es el futuro. Pues ninguna empresa americana puede invertir en China, porque si no, la tecnología se va con esas inversiones. Y entonces los chinos lo van a coger y lo van a hacer más barato. Nosotros ahí todavía no hemos llegado, pero esas son un poco las tensiones de las nuevas discusiones sobre cómo lo hacemos. Déjame agrupar un poco porque has mencionado muchos mecanismos muy interesantes. Una forma que se me ocurre de ordenarlos es decir, bueno, tenemos una serie de medidas para mejorar la competitividad europea, ¿no? Ahí puedes hablar de la política industrial, la integración del mercado único, que sigue estando fragmentado y es uno de los temas recurrentes que salen en todos los informes del Banco de España y del Banco Central Europeo. Algunas medidas defensivas o de cambio de las reglas de la reglobalización, ¿no? Hemos hablado, bueno, el CBAM, ¿no? Este arancel estaría un poco al borde, pero bueno.
La coerción económica, por ejemplo, sería uno de estos instrumentos. Cierta supervisión de las inversiones que vienen a tu casa por si ahí se produce una transferencia o robo de tecnología, como dicen los estadounidenses. Y luego una serie de medidas que es donde parece que la Unión Europea no parece querer ir, pero está ahí porque hay bastante presión por parte estadounidense, que son más agresivas respecto a China, que entrarían en el ámbito de la competición estratégica. Es decir, Totalmente. no es para una reducción de una vulnerabilidad, como mucho se pueda pensar en una vulnerabilidad futura, y está más bien enmarcada en el marco de pensamiento estadounidense de, bueno, ¿quién es el líder mundial? Es China, soy yo, voy a ponerte todos los palos en las ruedas que voy a decir. Totalmente. Una de mis sí. preguntas es, ¿qué marco, dado las limitaciones que tiene la Unión Europea, ¿no?, en esta lucha global, sobre todo por la falta de capacidades fiscales que mencionabas antes? ¿Qué posición, o sea, hasta qué punto debe abrazar la competición estratégica de la Unión Europea? Porque cuando miramos la política fiscal, ¿no?, que respalda estas inversiones, tenemos el programa Next Generation EU, que fue una cosa absolutamente extraordinaria por la pandemia y que luego esos fondos han sido reutilizados para otras cosas, ese gran cajón desastre que hay en el presupuesto europeo y que se acaba en 2026. Y ahora mismo el compromiso es que a partir de 2026 el presupuesto, de hecho, tiene que encogerse porque hay que pagar los intereses para devolver eso, hasta que no haya un aumento del presupuesto europeo, que está por ver. Por tanto, Los recursos propios que también están por ver. O sea, que haya ahí una patata muy grande. Entonces, ¿hasta qué punto estamos intentando desarrollar una serie de políticas sin esas herramientas, sobre todo la parte fiscal, y que nos puede hacer que estemos rezagados en esa competición? O opción B, no lo haces con un presupuesto europeo y lo tiras con un presupuesto nacional. Entonces se lo llevan todos los alemanes. Que es lo que hemos visto con la salida de Estados. Entonces, Exacto. ¿cómo ves los escenarios, Irina? ¿Cómo... No, tú has dado ya la respuesta. Yo creo que no se puede competir sin estos instrumentos, por ejemplo, sin un mecanismo supranacional a nivel europeo de grandes proyectos de inversión pública, por ejemplo, ¿no? O, evidentemente que con política fiscal todavía a nivel nacional no podemos tener los paquetes y el firepower, digamos, que tiene Estados Unidos, ¿no? Como dice Federico, se lo llevan todos Sí. los alemanes. Hay muchos países en la Unión Europea cuyo espacio fiscal es reducido, cuya deuda es muy alta y que no se permiten tener este tipo de paquetes, ¿no? Entonces, claramente la solución es un mecanismo europeo supranacional, aprendiendo un poco de las lecciones del NGEU, del SURE y de otro tipo de programas que más o menos han sido así ad hoc, pero han funcionado. Pero esto te permite financiar bienes públicos, inversiones públicas sin un efecto asimétrico o oneroso para algunos países con espacio fiscal reducido, ¿no? Entonces... Sí, no, iba a decir, ahí también tenemos que entender, bueno, una cosa para decir antes de lo que has planteado que es importante, ¿no? Es decir, Estados Unidos no soporta no ser el número uno, no lo puede soportar, y sin embargo nosotros sí podemos soportar no ser el imperio, porque ya no somos el imperio desde hace 500, 400, 200 años. O sea, esto es un tema de mentalidad, ¿no? Es decir, Estados Unidos no quiere que a China, no lo dicen así, pero no quiere que a China le vaya demasiado bien, porque es muy grande y es un rival tecnológico, militar y de todo tipo. A nosotros no nos molesta que a China le vaya bien en nuestra mentalidad. Entonces, Estados Unidos está intentando atraer hacia la posición americana al conjunto de la Unión Europea. Y en este momento la relación económica bilateral está, o geopolítica bilateral, está totalmente atravesada por lo que pasa en Ucrania. Entonces, si Estados Unidos nos dice no hagáis mucho negocio con China o reducir vuestra exposición o queremos que copiéis nuestros controles de exportaciones de semiconductores, que es lo que le dijeron a los holandeses hace unos meses,
nosotros decimos, bueno, no tenemos claro, pues si no tenéis claro, ocupaos de Ucrania vosotros, ¿no? Es decir, y ahí tenemos una vulnerabilidad, luego vamos a hablar un poco de autonomía estratégica, pero estamos muy vendidos en la parte de seguridad y defensa, y esa es una asignatura muy pendiente, ¿no? Pero aún así, entonces tenemos en este momento esta relación muy buena, especialmente entre von der Leyen, el presidente de la Comisión, Biden, pero dentro de la Unión Europea hay distintas sensibilidades y de una manera muy simple, en todo este debate de la política industrial, los franceses como país y el comisario Breton de Industria están encantados porque quieren volver a esta idea que a veces llamaba el Fortress Europe, la fortaleza europea, la visión más francesa, con más intervención, mientras que los alemanes y los países del norte, y yo aquí creo que España estaría en este paquete de países, pues queremos mantener, que esto no signifique proteccionismo, queremos ser cautos con la política industrial para no desperdiciar dinero, en parte porque tampoco tenemos mucha margen fiscal, y ahí hay una tensión, ¿no? Y al mismo tiempo, en la posición hacia Estados Unidos, pues hay muchos países que prefieren, especialmente Alemania, no hacer tanto seguidismo, porque no nos interesa tanto, y sobre todo porque como Trump gane en el 2024, repito, que es una posibilidad cierta, no sé qué probabilidad hay, pero es perfectamente posible, pues entonces este paraguas de seguridad de Estados Unidos va a durar muy poquito, ¿no? Porque además un segundo Trump sabría mucho mejor realmente lo que quiere hacer, ¿no? Por lo tanto, también tenemos esa problemática interna dentro de los países de la Unión Europea. Y la respuesta, como has dicho, pasa por rediseñar. Yo creo que sí que hay una sensación en Europa de que hace falta, va a hacer falta aumentar el presupuesto europeo. Creo que tienes toda la razón. Ahora la discusión es cómo lo hacemos. Con nuevos impuestos europeos, hay una línea ahí de impuestos verdes, porque lo que no queremos es, digamos, que nos suban los impuestos a nivel nacional y también a nivel europeo, hay que ver. Y luego, tal vez, utilizando el instrumento de emisión de deuda, para financiar cosas concretas, y la lista de cosas concretas siempre empieza con transición energética para bajar el coste de la energía, que lo has mencionado, y es clave. En toda la pérdida de competitividad europea, una cosa que pesa muchísimo es que nuestro coste de la energía es más o menos el doble, y esto no es por Ucrania solo, ya lo era antes, que en Estados Unidos y en otros lugares. Puede haber una oportunidad ahora que los costes energéticos de la electricidad en la península ibérica son bastante más bajos, y ahí a lo mejor hay una ventaja de reindustrialización aquí, pero es un tema importante. Pues transición energética, inversión en I+D, porque ahí tenemos un tema rezagado, inversión en esto del ecosistema digital, no tenemos grandes empresas tecnológicas, y luego defensa. Y defensa pensada como la suelen pensar los estadounidenses y también los chinos, que es que la innovación en defensa luego termina en el mercado, ¿no? El iPhone lo inventaron los de la NASA, y el sistema DARPA este que tienen los americanos de innovación, pues hay mucho dinero metido, pero que luego permite hacer innovación, ¿no? Y esos bienes públicos europeos, pues hay una buena justificación para hacer emisión de deuda conjunta, a ver si conseguimos primero reformar las reglas fiscales, que lo están discutiendo hoy y mañana, y luego el paso siguiente, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo. Pues yo quería llevarla, porque tengo la sensación, ¿no? Bueno, o lo que hemos estado discutiendo es hasta ahora bastante eurocéntrica la discusión, ¿no? Es qué quiere la Unión Europea, qué quiere Estados Unidos, cómo lo hacemos respecto a China, pero hay todo un mundo ahí fuera, sí, que esto de la competición estratégica, a mí que me cuentas, esto no va conmigo, yo quiero hacer negocios con Estados Unidos, yo quiero ver con China, temas de seguridad, pues dependo más de Estados Unidos porque es el proveedor de seguridad de excelencia. A nivel comercial, yo lo que puedo a nivel tecnológico, lo que me interesa es tener la tecnología más barata. Entonces, ¿cómo estáis viendo el reposicionamiento? A veces llamamos el sur global, ¿no? El sur global entendido como este conjunto de países sin un pasado imperial, ¿no? Tradicionalmente asociados a G77, ¿no? A los grupos en desarrollo, ¿no? Que no quieren situarse en ninguno de estos dos polos, ¿no? Teníamos este año un informe de la Organización Mundial de Comercio que comentaba, volviendo quizás un poquito a los datos, ¿no? Que estábamos viendo que hay un mayor dinamismo de los flujos entre los países del sur y entre países del norte afines, es decir, ¿no? Claro, todavía no es significativo, es emergente y demás, pero bueno, parece que hay una redefinición de los flujos comerciales porque al final, bueno, los países juegan sus propias estrategias. Entonces, ¿cómo veis, cómo se sitúan el resto de países o los flujos, los datos? ¿Cómo estáis viendo el resto de países que no sea Estados Unidos?
Bueno, pues como siempre en estos movimientos de relocalización habrá winners and losers, ¿no? Entonces, claramente hay muchos países del sur que serán ganadores de estas tendencias, ¿no? He mencionado, por ejemplo, Vietnam, que atrae ahora muchísima inversión y muchísimas empresas que intentan, digamos, reducir su dependencia de China, intentan irse a Vietnam, ¿no? Lo que obviamente lo que pasa es que esto no es un movimiento de hoy a mañana. Estaba leyendo, por ejemplo, que para que Vietnam se convierta en un hub de comercio como China, pues se necesitan construir unos determinados tipos de terminales en los puertos, ¿no? Para poder pues tener los tipos de comercio y mercancía que tiene China, ¿no? Entonces esto obviamente que va a tardar, no es de este año al próximo, ¿no? Entonces la idea es, como decía al principio, que muchas empresas tienen la intención, ¿no?, de cambiar de sitio, de relocalización, quizás de reducir dependencia de China, pero esto no siempre es factible y feasible, ¿no? Entonces, obviamente que el sur, dependiendo también de políticas industriales y de inversiones públicas, se pueden posicionar como ganadores o no ganadores de este proceso. Sí, esto que has dicho es muy interesante porque, bueno, un comentario que a veces no nos damos cuenta. Uno de los principales elementos que han hecho posible la globalización es el contenedor estandarizado. O sea, esto de los contenedores que vemos cuando vas al puerto, que lo ponen, lo bajan, lo enchufan en el camión, lo suben, todas las grúas están... Pues esto es clave. Entonces, y en parte, la aceleración de la globalización tuvo que ver con que las cadenas de valor global llegaban hasta un punto, gracias al contenedor, y luego tenían una especie de plató, porque no podía seguir creciendo, ¿no? Pero yendo más al sur global, ¿no? India, Brasil, Indonesia, Vietnam, Sudáfrica, etcétera, etcétera. Es mucha gente, más de la mitad de la población mundial. Son países que han mejorado mucho en los últimos 30 años desde el punto de vista de desarrollo. Por supuesto, Oriente Medio. Oriente Medio lo que pasa es que va un poco aparte porque es mucho más rico y además tiene petróleo y gas que de momento lo vamos a tener que seguir usando, ¿no? Pero realmente aquí lo que tenemos es que en general estos países, porque cuando Estados Unidos habla de friendshoring, lo que quiere decir concretamente es no quiero nada con Corea del Norte, China, Irán y Rusia. Hasta Venezuela ahora parece que ya va bien. Ha habido noticias, lo habréis visto, sí, ¿no? O sea, los malos son esos 4. Lo demás vemos, ¿no? Y usamos nuestras palancas, ¿no? Entonces, lo que tenemos ahora mismo es que muchos de estos países del sur global, que a veces yo creo que habría que llamarlo sur plural, porque no están de acuerdo todos, y además China pretende ser el líder del sur global, en parte, ¿no? Están intentando, por una parte, preservar los flujos de comercio abiertos, la globalización. La mayoría de estos países dicen no quiero proteccionismo porque gran parte de mi desarrollo de los últimos tiempos ha sido gracias a la exportación. Y luego no quiero estar con nadie, o sea, no quiero que me obligues a tomar parte. Los que están en Asia, en general, lo que dicen, y esto lo dicen incluso Japón y Corea del Sur, es China es muy grande, la tengo muy cerca y tengo que hacer por llevarme bien con ella. Así que cuando Estados Unidos va a Japón y le dice somos amigos, somos G7, Japón dice sí, pero o sea, no me voy a desacoplar de China. Es muy grande y, en fin, Australia, ¿no? Que porque en 20 años China seguirá ahí y Estados Unidos claro, exacto, el paraguas de seguridad que me vas a dar, ¿no? Y luego, el país yo creo más importante y más interesante del sur global en esta discusión es la India. La India está poniéndole ojitos a todo el mundo, diciendo yo no voy con nadie, pero yo, no sé si habéis visto que China tiene una desaceleración económica estructural, no se va a hundir, yo creo que hay una exageración aquí, pero bueno, no podía estar creciendo al 9%, al 8%, al 7% durante 40 años, ¿no? Y sin embargo India tiene unas perspectivas de crecimiento muy potentes, tiene bastantes recursos, tiene una mano de obra bastante cualificada,
bueno, tiene mucha más no cualificada, pero tiene suficiente porque ya es el país más poblado del mundo, y ahí, digamos, y los latinoamericanos están haciendo algo parecido con sus minerales, con el litio y otros, ¿no? Entonces, lo que vemos son posicionamientos de yo no me quiero casar con nadie, pero estoy aprovechando y sobre todo, ojo con esto de la desglobalización. Y luego están insistiendo mucho en que les molesta, pero esto vais a hablar la semana que viene, el poder estructural que tiene el dólar en el sistema monetario internacional. Entonces oís de vez en cuando reclamos de acabemos con el dólar como moneda hegemónica, y el dólar es una moneda que tiene muchos problemas, tiene demasiada deuda, ha habido mucha inflación, pero es que las alternativas son peores, entonces ahí hay dificultades, ¿no? Pero digamos que hay unos juegos muy interesantes en el mapa geopolítico porque todavía no está claro, o sea, lo que ha pasado con la guerra de Ucrania es que Occidente, o sea, Europa y Estados Unidos se han unido mucho, pero la distancia entre Occidente y el resto también se ha ampliado mucho, porque hay muchos países en este sur global que dicen, sí, esta guerra es horrible, pero como tantas otras y estas otras nos importaron, y ahora me pides a mí que yo le ponga sanciones a Rusia, y cuando Estados Unidos invadió Irak en 2003, a alguien se le ocurrió pedir sanciones a Estados Unidos. No, pues esto, y bueno, ya cuando entramos en lo de Israel y Gaza está el doble rasero, etc. Pero bueno, en todo caso, todavía no está muy claro, grandes potencias que lo van a ser, como fundamentalmente la India, pero también países como Brasil o Sudáfrica, dónde se van a posicionar, ¿no? Y de momento lo que están intentando es pescar en donde más, ser ganadores en esa transición. Y México, por ejemplo, lo es claramente porque muchas de las inversiones del IRA, del Inflation Reduction Act americano, o de la tensión con China, pues eso es manufactura china, mexicana que vende a Estados Unidos. Sí, sí, no, y estoy pensando también, por ejemplo, en África, ¿no? Sí. Con países con recursos naturales importantes, mineras de materias primas críticas, ¿no? Y que durante mucho tiempo, y bueno, hasta ahora, China es el principal inversor en África, tanto en términos de ayuda, digamos, aid, ¿no? Como en términos comerciales, a través de su programa de Belt and Road Initiative, ¿no? Entonces, ahora también asistimos, por ejemplo, por parte de la Unión Europea, de un... se ha despertado, digamos, la Unión Europea y ha entendido que su influencia en África ha ido decreciendo y decreciendo y decreciendo, y en cambio la de China pues aumentando, ¿no? Y hay también tenemos pues esfuerzos diplomáticos, digamos, para ganar un poco de influencia ahí, porque bueno, sí, hemos inventado una cosa llamada el Global Gateway, que queremos hacer unas inversiones equivalentes a la franja de la ruta, pero que no termina de llegar. Este aspecto me parece muy interesante, ¿no? Porque, digamos, la iniciativa de la franja de la ruta, ¿no? Es, como se conoce aquí popularmente, la nueva ruta de la seda. Es una iniciativa que lanza China, de Xi Jinping, al inicio de su mandato, ¿no? Como el gran pilar, sustento de su política exterior, que es en el imaginario colectivo estas líneas de infraestructura y conectividad para conectar Eurasia, de China a Europa, pero que tiene una dimensión mucho más global y que tiene que ver con facilitar la creación de infraestructura, sobre todo en África, pero también en Latinoamérica, para la extracción de materias primas que alimentan su industria manufacturera, y luego ellos producen los productos que exportan en parte a Occidente, sí, ¿no? Una de las cosas que ha pasado en este periodo es que ese desarrollo permite también un aumento espectacular de los flujos de exportación hacia África o hacia Latinoamérica. O sea, ya no solamente exportan de materias primas, sino también importan productos chinos, y una capa que mencionaba Irina de préstamos para desarrollar ese tipo de infraestructuras, ¿no? De préstamos opacos. Opacos, porque operan con unas reglas diferentes, ¿no? Cuando decimos el desafío al orden internacional liberal, sobre todo porque hacen las cosas de manera distinta a las que hacemos nosotros, mencionaba Federico. Claro, son opacos, no lo hacen igual que nosotros, sí, pero los flujos, el país receptor no tiene condicionalidad política que tenía el FMI, juega con otras reglas, yo te dejo el dinero, unos tipos de interés mucho más elevados, o sea, cobran o intentan hacerlo. Luego otra cosa es que tengan problemas para la devolución, hay alguna estimación del 60% de los préstamos que han dado. Sí, y sobre todo no les preguntan por los derechos humanos y el medio ambiente, que para muchos países es importante, claro, ¿no? Pero desde el punto de vista, solamente añadir que desde el punto de vista del país del sur global, también está en una posición de déjame querer.
Por un lado, voy a Absolutamente, China sí, y sí. por otro lado, la Unión Europea se despierta con el Global Gateway. Y viene ¿Qué también, ofreces, y viene no? también. Sí, ese es un punto también porque ¿qué quiere China? Esta es una pregunta para la que no tenemos respuesta y yo creo que no la vamos a tener, pero parece ser que China no está especialmente interesada en exportar su modelo. O sea, cuando tú hablas con especialistas chinos y gente que, aunque se ha vuelto más difícil en los últimos años porque China se ha cerrado, China considera que ellos son el centro del mundo, que además lo han sido durante los últimos 3.000 años, que pues, nosotros tenemos, Estados Unidos tiene 250 años de historia, nosotros tenemos un poco más, pero ellos llevan siendo lo que son geográficamente más o menos 3.000 años y culturalmente homogéneo. Y bueno, tuvieron un bajón desde la Revolución Industrial hasta hace poco, pero ya están remontando, ¿no? En la historia larga. 200 ¿no? años. 200 años, ¿no? Lo que llaman la gran humillación, ¿no? Pero realmente China no está demasiado interesada en exportar su modelo, no vemos eso. Lo que China sí está muy interesada es que se deje de decir en el mundo que el sistema político que tienen ellos, autoritario, es moralmente inferior a la democracia liberal occidental. Eso sí que les importa mucho. Por eso les interesa que haya en estos países otro tipo de sistemas. Entonces, esta caída de los regímenes democráticos que estamos viendo en los últimos tiempos, o este declive de la democracia o de la democracia liberal, porque bueno, en fin, podemos matizar ahí muchas cosas, a China le viene muy bien. Y luego lo que le gusta es tener que los demás sean económicamente dependientes de ellos. Es una especie de imperialismo más económico, más geoeconómico que político, ¿no? Que es un poco distinto de cuando Estados Unidos en los 2000 quería exportar la democracia, ¿no? Y así no le fue muy bien, ¿no? Entonces, también estos juegos son complejos y claramente en África y en América Latina es donde no está todavía definida de qué lado están. Y yo creo que todavía faltan muchos años en los que van a poder seguir estos países pues intentando triangular y aprovechar, ¿no? Total. Pues si queréis, en este momento hacemos una pequeña pausa para recoger alguna pregunta, impresiones. No hemos dicho nada de autonomía estratégica, ¿eh? No, pero bueno, no, ya puede, a ver si sale. Me la he guardado como pregunta, sino para, sí. al menos en este punto, hemos tocado muchos temas por ahí, muy diversos, muchos, sí. por favor. ¿Qué cambio en los flujos económicos? Mira, si quieres tienes aquí el Que si hay cambios significativos ya de algún tipo en los flujos económicos principales hacia Europa o que nos afecte ya en particular si tienen algún efecto en el Mediterráneo. Esa sería mi pregunta. Todos estos cambios geopolíticos, estratégicos que impactan en flujos económicos. Bueno, como decía al principio, de momento esto no lo vemos en los datos, ¿no? Porque es demasiado temprano. Entonces, tenemos que esperar unos años para entender. Por esto he dado el ejemplo de Estados Unidos, donde sí observamos cómo pues hay una bajada del comercio con China y se va sustituyendo por flujos hacia México o desde México hacia y desde Vietnam. Para la Unión Europea, de momento no vemos esto en los datos. Vemos las intenciones de las empresas, pero no vemos los datos. Podemos especular, ¿no? Podemos especular que dentro de la Unión Europea los países del Mediterráneo podrían ser unos ganadores si empresas europeas deciden traer la producción que tenían fuera de la Unión Europea, si deciden traerla a casa, digamos, ¿no? Pero sí, yo creo que sí, estoy de acuerdo. Vamos, no soy experto en el área del Mediterráneo, sí que me da la sensación de que debe haber habido unos aumentos de inversión de los países de Oriente Medio
en general en el área mediterránea. Me da la impresión de que en los flujos comerciales sigue siendo muy importante dónde está el ciclo macroeconómico en los países, o sea, cuando uno crece más importa más cosas. Y luego sí que hay un aumento de las inversiones generales en Estados Unidos por las subvenciones estas que hemos mencionado del Inflation Reduction Act, que hay unos apoyos muy grandes. Pero en el Mediterráneo yo tengo la sensación de que los flujos deben seguir estando bastante estables. Sí. Seguramente con aumento de la exportación china y de productos de bajo valor añadido asiáticos en todos lados, incluido el Mediterráneo. Pero, yo en el Mediterráneo únicamente quizás mencionaría Marruecos, ¿no? Que es de las economías, creo que el Mediterráneo tiene economías muy diversas, ¿no? Como comentabas, con ciclos muy distintos, algunos países petroleros, otros pues, en guerra civil, con conflictos o estructuras económicas muy anquilosadas, como podría ser la de Argelia. Pero en el caso de Marruecos, ¿no? Al menos a lo mejor los indicadores soft, con sectores concretos, como por ejemplo de la automoción, estamos viendo pues, cierto interés, ¿no? Sobre todo las empresas alemanas, ¿no? en desarrollar parte de las cadenas de valor allí, relacionados con, bueno, pues también con el litio, proyectos de hidrógeno verde, ¿no? Con parte de esta transición ecológica. Dicho lo cual, todo muy incipiente, yo lo pondría más en la parte, como dice Irina, de indicadores soft, porque luego cuando miras la realidad de esos países, ¿no? Dicen, bueno, van a ser países que tengan un rol importante en la exportación de energía verde, ¿no? Europa, cuando tiene unos mix que dependen bastante del carbón, ¿no? Claro. Es un poco tal. Van a estar dentro o fuera del CBAM, por ejemplo, ¿no? Pues si ponen productos. O sea, hay algunas incógnitas todavía muy grandes. En Egipto también había algunos proyectos con el tema del hidrógeno, pero quizás me quedaría con la respuesta de un poco divina de que es incipiente para sectores y cosas concretas. El Mediterráneo quizás tengamos un poquito más de... Sí, bueno. Una por atrás también, sí. Perdón. Sí, no, por favor. Vale. Tengo varias preguntas. La primera sería el mundo que habéis un poco dibujado, ¿no? De reglobalización. Parece que el comercio internacional está totalmente fragmentado, quizás regionalizado, ¿no? Y con una política industrial intervencionista estamos hablando de un mundo más proteccionista, ¿no? Y con todos estos incentivos vamos a un mundo de suma cero. Al final, todo esto no es contraproducente, ¿no? Y también hace unos años todos los periódicos liberales, The Economist y tal, la mejor política industrial es la que no existe, ¿no? Es eficiente económicamente, ¿no? Todo este mundo en que nos estamos, ¿no? Estamos yendo. Esto sería mi primera pregunta o reflexión. Luego, en el tema de China, sí que estamos viendo, ¿no? Y se está hablando mucho de, bueno, que baja la inversión extranjera en China, pero ya habéis comentado que vale, sí, pero son los chinos los que están abriendo fábricas en India o en Vietnam o en México, por lo tanto quizás es encubierto, pero las empresas, al menos las empresas con las que tengo la oportunidad de hablar aquí, claro, es un mercado muy potente. Claro. Esto número uno. Y número dos, los clústeres y todo el sistema de proveedores que tienen en China es difícilmente replicable, especialmente en otros países como Vietnam, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, que es menos eficiente. Por lo tanto, esto quizá está más ceñido a ciertos sectores, es transversal. Esta sería un poco mi pregunta, ¿no? Porque igual a veces... ¿no? Quizá vemos anécdotas y luego lo extrapoláramos, pero quizá no a nivel de datos, no sé hasta qué punto tiene un impacto tan grande, ¿no? Y la última sería, ¿pensáis que el dólar va a ser, puede dejar de ser la moneda hegemónica? No. Esa es Mi respuesta es no directamente. Bueno, pero tiene matices. Pero luego podemos hablar. Sí. Tiene matices y esa pregunta precisamente es la que abordaremos en la próxima sesión, haciendo más hincapié en todas las conexiones financieras, que hoy nos hemos centrado más en la parte comercial y la parte financiera, dólar, instrumentos, etcétera. Hemos intentado fragmentar un poco y separar los temas de la discusión. Pero bueno, podemos contestar también. Sí. No, la primera pregunta,
Lamentablemente sí, es decir, vamos a un mundo menos cooperativo, más de suma cero, esperemos que no sea muy de suma cero, donde, digamos, la lógica de las relaciones internacionales y de las ganancias absolutas va a sustituir a la lógica más económica de las ganancias compartidas. Es decir, la visión económica es, ¿a mí qué más me da que el otro crezca mucho si yo también crezco mucho? Y la visión geopolítica es, si yo crezco mucho, pero el otro crece mucho más, y eso pasa durante muchos años, entonces dentro de muchos años ese otro ha crecido mucho más y tiene más armas que yo. Y esa es la vieja lógica, pues en realidad es la lógica que ha dominado el mundo. Lo que pasa es que en los últimos 60 o 70 años hemos conseguido que la lógica fuera más cooperativa, eso es lo que llamamos el orden liberal multilateral, ¿no? Entonces yo creo que estamos transicionando un poco, creo que hemos aprendido mucho que no nos queremos cargar las ganancias del comercio, la globalización. Por otro lado, también es verdad, y esto viene un poco al hilo de lo que he comentado del Bidenomics, que aquí en Europa lo hemos visto menos porque la desigualdad en Europa creció mucho menos que en Estados Unidos porque tenemos más Estado, es que tenemos mucha más redistribución, pero la globalización tal vez se pasó de frenada, el neoliberalismo se pasó de frenada, o la redistribución de esas enormes creaciones de riqueza pues no fue para nada como a lo mejor debía haber sido. Entonces hay una discusión ahí sobre que tal vez hay elementos de seguridad económica o de seguridad nacional que requieren pues, tener más política industrial, pero luego hay otro que tal vez pues, ese mundo en el que todo era crecimiento y eficiencia pues, pueda ser sustituido por un mundo en el que algunos temas micro sean más importantes, la eficiencia tiene un trade-off con la seguridad, y además están los temas de cambio climático, que sabemos que la globalización dejada a sus libres albedríos no iba a resolver, sino que tal vez iba a acelerar, ¿no? Y luego, en lo de China, no sé si tú tienes más idea. Yo tengo la impresión de que China, brevemente, ahora hay esta sensación de que, bueno, ya está, China ya está y ahora son otros. No, tiene muchísima capacidad y hay que seguir intentando llevarse bien con China precisamente por eso. Y ese es el problema que tenemos los europeos, que los americanos nos tiran para que no nos llevemos demasiado bien, ¿no? Más allá de que Europa, yo creo que ha espabilado, ha despertado y ha entendido de que a China también hay que exigirle cierta reciprocidad y cierta competencia más leal, sobre todo si ellos se subvencionan y venden aquí barato, pues esto es dumping, hay que ver, ¿no? Sí, sí, no. Otro modelo, por ejemplo, de fragmentación es, por ejemplo, las multinacionales aíslan las operaciones en China, producen en China para China. Ya no usan China como hub, como no centro de cadena de valor, digamos, para desde ahí exportar en otros sitios, sino usan lo que ya tienen en China, porque, a ver, cuesta mucho, hablamos de relocalización, esto cuesta muchísimo. Cambiar de sitio y de producción, ¿no? Entonces, un modelo que algunas empresas adoptan es esto, dejar, digamos, la producción que ya tienen en China, pero producir solo para el mercado chino. Pero, como has dicho muy bien, no se puede extrapolar. Son ejemplos, son anécdotas, y todavía no podemos hacer, digamos, un análisis así completo. Pero, exacto, no es tan fácil irse de China, ¿no? Como, sí. Quizás por completar, mencionabas, ¿no? Yo no sería tan determinista. Por ejemplo, más allá del titular, ¿no? Cuando von der Leyen anuncia en el discurso del Estado de la Unión en septiembre de este año investigación antidumping contra China, lo que no sale a lo mejor tanto destacado en prensa es que la semana siguiente el vicepresidente de la Comisión Europea se va a China para intentar mayor acceso al mercado chino, porque una de las cosas que más preocupan en Europa es el aumento del déficit comercial con China, ¿no? Y entonces dices, bueno, aquí estamos. ¿Es un tema de dumping o es la mentalidad de Trump que lo que queremos es un poco igualar o tener unos flujos comerciales más equilibrados y lo que nos preocupa es que esta balanza se está yendo demasiado a favor de China? Y dentro de la Unión Europea, mencionaba también Federico durante su intervención antes, hay muchas sensibilidades, por ejemplo con Alemania, muy preocupado por el acceso de sus empresas al mercado Claro. chino, ¿no? Con la diferencia que es muy importante, o sea, nosotros queremos que China nos abra inversión y exportar más a China. Pero por otro lado, después de las sanciones a Rusia, se ha visto que si las cosas se llegan a poner muy mal, o si China decide invadir Taiwán, cosa que
no es para hoy ni para mañana, pero que está en la mentalidad de la China de largo plazo. Entonces la respuesta sería de sanciones. Entonces esas inversiones occidentales en China se verían sujetas a las sanciones también. Esto ha cambiado. China era el lugar en el que había que estar porque tenía, vamos, era muy dinámico, y ahora cuidado porque a lo mejor no es que sea como Rusia, poner a China y a Rusia en el mismo pack no es buena idea, pero sí, ahí en realidad. Había también una por allí que sí, hacía tiempo. bueno, allí sí, al fondo o sí. aquí delante. Los dos. Creo que llevaba a ser. Sí, aquí, allí. Tiempo, sí. Sí, pregunta muy corta. ¿Japón dónde está hoy? Japón está muy asustado con el auge de China, muy bien con Estados Unidos. O sea, yo, como digo, llevo 1 año y medio en Washington. Una cosa que me ha llamado mucho la atención es que para los americanos, los japoneses, económicamente, o sea, son parte de Occidente, hay que tenerlos, hay que cuidarlos, hay que... Sí, exacto, eso, nadie... ¿Perdón? Eso, pero muy, y además aquí lo vemos menos, pero es una economía, es la tercera economía, pero Japón está en esa duda sobre rearmarse. Hay discusiones en Japón sobre volver a tener un ejército por la cuenta que le trae, pero por otro lado están más con, está cerca y tenemos que... Y económicamente Japón está consiguiendo, teniendo la demografía que tiene, que es, digamos, es lo que vamos a ser todos dentro de unos años, es lo que Japón es ahora, están consiguiendo crecer más rápido y tener un poco de inflación. O sea que la economía japonesa está dando buenas sorpresas, curiosamente, en este contexto. Sí, pero, por ejemplo, también está muy dependiente todavía de Rusia en términos de energía. O sea, no se puede permitir diversificar como hacemos nosotros, los europeos. Sí, muchas gracias. Yo quería poco abundar en lo que ya se ha preguntado y opinar sobre el tema de la política industrial. ¿Vale? A ver, para que quede claro, yo soy de los que piensa que estamos equivocándonos volviendo a la política industrial. Y realmente creo que lo diré claro, la mejor política industrial es la que no existe. La política industrial tiene que utilizarse con mucho cuidado. Entonces, sobre esto, 4 cosas. Creo que estamos repitiendo lo de los años 70. Si recordáis, pensamos que el INI, nacionalizando empresas privadas, podía rescatarlas y eso nos permitiría superar la crisis industrial. Y no, fue un hospital de empresas que salió carísimo. O sea, el sector público, tomando decisiones industriales y empresariales, se equivoca más de lo que acierta y eso cuesta mucho dinero. El segundo punto es que la política industrial que estamos aplicando no es la del único, o sea, el único que ha defendido durante estos años una política industrial racional, que es Dani Rodrik. La defiende con unos argumentos que no son los que están llevándose a la práctica. Se utiliza su nombre para decir que hay una nueva política industrial, pero él no, al menos, bueno, no digo que hable yo por él, pero no entiendo yo que de sus argumentos se deduzca este movimiento proteccionista liderado por una política industrial. La política industrial, en tercer punto, es muy cara, se basa en subvenciones, ¿vale? Y por lo tanto, ya lo he mencionado, pero las diferentes capacidades fiscales que tienen los países en Europa nos colocan en situaciones muy desiguales y es una forma, por lo tanto, de aplicar proteccionismo dentro del mercado único. Y por último, lo que más me preocupa es que la política industrial nueva, o vieja, para entenderlo, se va a llevar por delante a la política de defensa de la competencia. Y esto, yo no he visto ningún análisis calmado y riguroso que diga nos hemos equivocado en esto y, por lo tanto, llevamos 30 años de desarrollo de la política de defensa de la competencia equivocada y hay que hacerlo de otra manera. Al revés, está sirviendo este giro para que medidas que no se justifican por los problemas que hemos señalado, como autorizaciones de fusiones en mercados nacionales, tiren adelante sin una oposición porque han cambiado las tornas. Yo, sinceramente, estoy bastante preocupado por todo esto. Y hablo de la fusión de Iberia con Europa, que parece que es maravillosa estratégicamente, palabra peligrosísima, o la de las telecomunicaciones, la de Orange y MásMóvil, que parece que va a pasar, pero nos va a volver a crear monopolios nacionales. Y esto es algo de lo que, que explica bastante bien por qué nos ha ido relativamente bien durante estos años, a nosotros y a otros países. Bueno, solamente compartir esto. A ver, esto daría para mucho. Dos comentarios. Yo creo que me da la sensación de que la que suele alzar más la voz sobre cuidado con la política de competencia es justamente la vicepresidenta del Gobierno, Calviño,
cuando está en esos temas. O sea que ahí esto está en la conversación y yo creo que en concreto, yo se lo he oído varias veces, como especialmente porque España es uno de los países que tiene los bolsillos menos profundos y que se vería más dañado, ¿no? Y luego tienes razón en que la visión de Rodrik es más el sector público como el que resuelve los problemas de coordinación, políticas más horizontales. Por otra parte, a Rodrik le parece fenomenal el Bidenomics, vaya paso, o sea, un poco de protección. O sea, Rodrik es el que decía que nos hemos pasado 3 pueblos con la globalización, o sea que esa combinación, y además está bastante satisfecho con que al final él tenía razón en eso, ¿no? Pero a mí me parece que en el caso europeo, por lo menos, ya que lo vamos a hacer, tendremos que hacerlo a nivel europeo. Y yo también creo que lo vamos a hacer bastante menos que los americanos y que los chinos por una cuestión de recursos presupuestarios. Lo que pasa es que sí me da la sensación de que en algunos elementos, insisto, en la innovación, creo, y tal vez, porque creo que tenemos que prepararnos, y yo creo que la población europea no le gusta la idea, pero vamos a gastar más en defensa, porque, incluso a los demócratas estadounidenses, ya no a los republicanos, están pensando que lo importante para ellos es China, y por lo tanto gastarán mientras haga falta, pero cuidadito, y nos irán diciendo a los europeos que Ucrania es nuestro tema, la reconstrucción de Ucrania por supuesto es nuestro tema, si la metemos en la Unión Europea, pero incluso el gasto en defensa, ¿no? Hay una cumbre de la OTAN en Washington importante en junio próximo, donde básicamente Estados Unidos nos va a decir: gastad vosotros, o sea, ya estáis llegando al 2% del PIB, y ya que vamos a gastar en eso, deberíamos poder articularlo para que nos dé resultados de ese tipo, que esa suele salir mejor. Bueno, esto es lo que dice Mazzucato y esta gente que no te gustará nada por tu primer comentario, pero por lo menos sí lo vas a hacer, porque sí que es verdad que hay una dinámica de que vamos a ir a más gasto, y yo no soy especialista en temas energéticos y climáticos, pero sí me da la impresión que ahí un empuje es relevante, pero evidentemente hay que hacerlo a nivel europeo y hay que tener un mercado. O sea, otra cosa que nos pasa a los europeos es que no tenemos un mercado interior, sobre todo en servicios, que tenga el tamaño del de China o el de Estados Unidos o el de India. Sí, sí, no, totalmente de acuerdo, y has dado en la clave en el que se tiene que hacer a nivel europeo. Y luego quería, pensando un poco en la literatura sobre la política industrial, pues ahora hay... con mejores datos, volvemos a los datos, hay también evidencia empírica de éxito en política industrial. No sé cuánto se aplica a nosotros o no. Hay estudios sobre Corea, en el que la política industrial ha tenido éxito sin distorsionar demasiado la competitividad. Obviamente todo está en cómo se hace esta política industrial, y yo creo que hay ahora mucho estudio que intenta ver cuáles serían como las condiciones que una política industrial menos distorsionista podría cumplir. Por ejemplo, desarrollar sectores en los que el país tiene una ventaja comparativa latente. Por ejemplo, desarrollar sectores donde hay un nivel de competencias, de skills, ya alto, y bueno, hay varios criterios, pero que tenemos esta idea que la política industrial efectivamente crea distorsiones, y bueno, dentro del mercado único esto es un problema muy gordo, pero que también pues hay algunas condiciones que si se dan, y si la política industrial se diseña, digamos, y se calibra bien, pues no necesariamente es una distorsión y un fracaso. Sí, muy en la línea, ¿no? Depende de cómo se haga, ¿no? Y hay algunos ejemplos que puedes temblar, ¿no? La fusión de Siemens-Alstom, ya antes del COVID incluso, ¿no? Los grandes campeones nacionales, qué tipo de empresas se benefician por este tipo de subsidios estatales. Y también quizás una reflexión de fondo, ¿no? Dices, bueno, en Europa además estás limitado por los recursos que tienes. Claro. Pero es que incluso aunque lo lleves a hacer, te puede servir para sustituir, ¿no? Cierta producción. Si lo haces de manera muy enfocada en sectores concretos, estratégicos, o en sectores
que haya, pues, que estén iniciándose, ¿no? Pues al hidrógeno verde, una nueva tecnología que pueda estar justificado. Bueno, ¿no? Pero de nuevo, ¿cómo lo haces? ¿En qué sectores lo haces? E incluso haciéndolo, no te asegura una posición de dominio o una ventaja estratégica en la competición con China. Porque al final dices, bueno, reduzco una vulnerabilidad, pero es que la Unión Europea somos exportadores, somos una potencia exportadora. Y la globalización tenía el sentido económico de que vendíamos, o sea, de mejorar las cadenas al mejor precio posible. Si nosotros queremos un producto, pero no somos capaces de competir en precio en calidad con China, por mucha política industrial que haya, va a haber algo. Y otra cosa que pasa es que China malgasta muchos recursos porque se lo puede permitir, porque se hace lo que dice el partido y punto. Entonces ahí hay un tema de... O sea, hay mucha de esa política industrial y mucha del boom inmobiliario de China, lo que demuestra es que han estado echando inversión a todo lo que se movía y algunas cosas les han salido muy bien y muchísimas muy mal, pero digamos que se lo pueden permitir. De hecho, más. ahí yo creo, ¿no? Es muy interesante porque mencionas lo de China y hasta qué punto, ¿no? Estamos reaccionando a las políticas, planes quinquenales, a la política industrial de China del pasado, cuando hoy precisamente, en dónde está económicamente China, te está diciendo, oye, es que igual esto que han estado haciendo no ha estado tan bien hecho, ¿no? Han y lo que se podían hacer, tiene un endeudamiento China muy significativo, con unos límites de crecimiento también muy significativo, y precisamente a lo mejor hay algunas lecciones que extraer de cómo está China y por qué está así, ¿no? Bueno, China, sí, tienen ese problema del cambio de... Más intervencionismo en la economía, no sé, una capa. Sí, sobre todo lo que les ha llevado a $10.000 de renta per cápita no es lo mismo que lo que les va a llevar a hasta 30.000. Tienen el tema de la trampa de la renta media, además China es una civilización, no es un país, entonces hay muchas chinas dentro, pero sí, el modelo parece que está un poco agotado en esa, vamos, en invertir el 40% del PIB y consumir solamente el 40% cuando aquí consumimos el 70%, ¿no? Y además eso es malo para los ciudadanos, pero bueno. Pues yo creo que hagamos aquí una última pregunta. Muchas gracias. Tengo dos preguntas. La primera es sobre temas de defensa. Ya Federico Steinberg ha contestado en parte por la última pregunta. En los últimos 30 años, sistemáticamente, cada vez que ha habido una crisis, Estados Unidos, con el poderío militar, ha decidido cuál sería la solución a la crisis. Balcanes occidentales, Líbano, incluso Centroamérica, y una vez impuesta la solución militar, la Unión Europea has foot the bill, como dicen los americanos, ha pagado las cuentas. ¿Veis algún cambio ahí, alguna diferencia que se pueda ver? Punto segundo, la Organización Mundial de Comercio está en estado prácticamente comatoso. También hace 20 años en la Comisión Europea se hablaba de antidumping con la voz muy bajita porque era, digamos, la parte peor de la política comercial. Algo que había que hacer, pero sobre la que no se quería hablar. Ahora de repente vemos lo contrario. El vicepresidente o la vicepresidente, no sé, de la Comisión yendo a Pekín corriendo para anunciar que hay un procedimiento antisubvenciones sobre los vehículos, sobre la importación de coches. ¿Alguna idea sobre hacia dónde va la Organización Mundial de Comercio? ¿Va a recuperar su antigua gloria? Gracias. Bueno, sintéticamente, en cuanto a los temas de defensa, yo creo que hay un cambio estructural en la manera en la que las élites americanas entienden su papel en el exterior, y es de volverse para adentro. O sea, Estados Unidos va hacia más aislacionismo y estar más cerrado, ocuparse menos de lo de fuera y centrarse en China. Ahora bien, según surgen temas, pues se ve obligado o decide reaccionar, y Ucrania o Israel ahora pues son dos cosas que no están en el plan, pero la mentalidad, o sea, ahora mismo en las élites, por ejemplo, del Partido Republicano están los que no quieren saber nada del exterior, Trump, y quieren ir solo contra China, los que querrían, el viejo Estados Unidos se ocupa de todo, pero son muy minoría, y los que quieren priorizar, y por lo tanto pues es China, y lo otro sí, pero que se ocupen otros. Por eso se fueron de Afganistán, se fueron de Irak, etc. Y yo creo que ese es el camino al que tenemos que pensar que va Estados Unidos. Y eso para Europa tiene unas implicaciones enormes,
porque nuestro patio trasero va a ser nuestro y entonces vamos a tener que invertir más en defensa, creo, ¿no? Y en cuanto a la OMC, yo soy muy pesimista, creo que sería maravilloso un gran acuerdo de la OMC en el cual pactemos qué es un subsidio aceptable. En la agricultura lo conseguimos. Y, o sea, si teníamos hasta los semáforos con los colores y tal, ¿por qué no decir, pues, sentarnos con China y decir, oye, pues hasta aquí? O sea, porque la reacción europea ha tenido que ver, la que has explicado muy bien, con que nos hemos dado cuenta que nosotros éramos un poco naif y otros realmente pues no jugaban en igualdad de condiciones y no nos atrevíamos, nos gustaba tanto el multilateralismo, la cooperación y el comercio que no nos atrevíamos a nada. Pero yo soy bastante escéptico sobre que eso lo podamos conseguir en resurgir de la OMC, ¿no? Sí, sí, yo también comparto, estoy también pesimista. Y sobre la defensa, sí, efectivamente, además Europa pues se enfrenta a esta situación con unas capacidades de defensa muy fragmentadas. Tenemos en el informe de autonomía estratégica, mostramos cómo en términos de gasto y en términos de personal estamos a nivel de China y Rusia, pero en términos de capacidad militar y de defensa estamos muy pequeños y esto se debe sobre todo a la fragmentación de las capacidades de defensa pues en países, ¿no? Está todo todavía dentro de las fronteras nacionales europeas y bueno, no sé si tenemos ahora un momento de... Sí, si no lo hacemos ahora, no sé cuándo lo vamos a hacer, ¿no? Bueno, sí, si gana Trump lo vamos a tener que hacer. Perdón por decirlo otra vez. Pues muchísimas gracias por acudir, por vuestro interés en la sesión de hoy y nada, simplemente invitaros pues para hablar un poquito más de Sur Global, sobre la parte financiera, sobre el dólar y las distintas iniciativas lanzadas desde países como Brasil y otras economías sobre el tema de qué métodos de pago, cómo lo podemos hacer a nivel financiero para otro tipo de relaciones, que exploraremos en la sesión de la próxima semana. Así que... Gracias.